Este mes se estrena en la sala de toda España Operación Anthropoid, una película basada en hechos reales que nos sitúa en la Segunda Guerra Mundial, y la película toma el nombre de la operación que llevó a cabo la resistencia checa para llevar a cabo el asesinato del alto mando de las SS, Reinhard Heydrich. En España está su director y la primera pregunta que me gustaría hacerle es ¿qué fue lo que le interesó de esta película? Porque creo que es un sueño que ha perseguido durante muchos años. Fue un documental que vi en el año 2001 y no conocía la historia, y vi este documental y me impresionó mucho este evento durante esa época. Empecé a investigarlo y bueno, me llevó mucho tiempo hacer toda la investigación desde 2001. Una película histórica siempre lo más importante es conseguir la veracidad y entre otras cosas lo ha conseguido rodando en Praga. Supongo que eso era muy importante para usted, ¿verdad? No creo que pudiera haber hecho esta película sin estar en Praga. No estaría bien, no sería auténtico, era importantísimo. Y además es una historia tan importante para el pueblo checo. De no haber rodado allí hubiera sido un flaco favor a ellos. Los personajes protagonistas, los dos paracaidistas protagonistas que diseñan esta operación, son personajes contrapuestos. Uno es muy seguro de sí mismo, el otro le vemos más débil, más inseguro. ¿Cómo fue ese desarrollo de los personajes, siempre teniendo en cuenta que esos personajes además existieron en la vida real? Hay dos protagonistas y los dos tienen el mismo objetivo. Cuando estás escribiendo el guión, puedes caer en la trampa donde dos personas hacen lo mismo. Y es importante diferenciarles, sobre todo cuando son dos protagonistas principales. Y la caracterización tiene un papel importante. Así que el carácter de Jan, su caracterización es que él tiene miedo, pero su carácter de verdad es que él supera ese miedo. Y luego tienes a Gacek, en su caracterización es que nadie lo va a parar, en su misión eso es su objetivo, pero su carácter verdadera se revela cuando él se enamora. Y cuando se muere su amor es lo último que él espera. Es interesante desarrollar las diferencias entre los dos protagonistas. No sabemos mucho sobre ellos. Sabemos por sus fotografías, sabemos lo que les ocurrió. Pero no conocemos sus conversaciones. Podíamos descubrir alguna cosa que está escrito en la iglesia, que dijo nunca vamos a rendir, pero no conocemos su relación, y ahí es donde para un guionista es divertido poder imaginar. Supongo que la elección de los actores fue algo fundamental para poder dar vida a estos personajes, y además son dos actores muy conocidos y muy respetados internacionalmente. ¿Cómo fue esa elección? Casting es un poco como es un poco como una calidad desconocida. Es algo que intuyes que es correcto. Es un poco como cuando decoras una habitación. Piensas, esta habitación podría quedar bien pintada azul, y luego ves el azul y dices, uy, esto no queda bien. De alguna manera estás desarrollando el diseño de esta habitación, eliges los cuadros, los muebles, la iluminación, los colores. Entonces, una cosa que estás construyendo
y esperas que hayas acertado. Cuando conocí a Cillian, sabía que estaba bien. Él puede ser Gachi, y luego cuando tienes la primera pieza es más fácil construir lo demás. Se trata de las caras, los rostros. Quieres rostros interesantes que no son todos parecidos. Quieres un rostro que se puede reconocer enseguida, no pensar ¿quién es este? Ay, no me acuerdo. O sea, rostros interesantes. Y entonces haces un casting a partir de tu primer protagonista. La película, si vemos el cartel, si vemos la historia de Segunda Guerra Mundial, podríamos pensar que es una película bélica, sin embargo yo no lo veo así. Es más una película de sentimientos, de cómo lo vivieron estos dos protagonistas. ¿Lo ve usted también así? Exactamente. Toda la idea era aportar una experiencia al público de cómo habrá sido aquello de que te hayan encomendado esa misión y las presiones que implicaba esa misión. Se trata más de la condición humana en el asunto, que no se trata tanto de los tiros. Al final se trata de dos hombres que se les han encomendado una misión de asesinar a alguien. Y entonces cómo lo llevan a cabo, cómo se sienten ellos. Y no es tan fácil hacer algo así. Y hablando de sentimientos, hay una cosa que está muy bien retratada en su película, que es la confianza. Cuando se está en una conspiración, no se sabe muy bien en quién confiar y en quién no, y eso me parece que está muy bien contado en su guión. ¿Cómo fue ese proceso de escritura? Porque además usted también es el responsable del guión de la película. Hice mucha investigación viendo otras películas y vi una serie de televisión se llama Secret Army, que era sobre la resistencia durante la guerra, y fue muy interesante ver aquella. Quería que se palpara la sensación de paranoia, que fuera un poco así, una ciudad estilo Kafka, una ciudad donde no sabes en quién puedes confiar. Y fue así, una ciudad que estaba llena de paranoia. Había muchas personas que estaban involucrados en actividades antinazistas. Había gente que porque no les caía bien sus vecinos y querían que se les llevaran los alemanes. Entonces nosotros intentamos meter en todas las secuencias esta sensación de que no sabían a quién podían confiar, que podrían estar descubiertos, y a lo largo al final es una historia de traición. Antes hablábamos que no es una película bélica, pero sí hay una escena que es un poco clave y que es la que tiene lugar en la catedral. Por razones obvias no se pudo rodar en la catedral auténtica, sino que la reconstruyeron, y creo que la reconstrucción fue bastante laboriosa, ¿no? Fue una reconstrucción masiva. Construimos la iglesia en Barrandov, Estudios Barrandov. Teníamos los planos originales y hicimos tal cual la iglesia. Se tardaron unas 13 semanas en construir este enorme edificio. Creo que al final solamente filmamos durante 5 días aquellas secuencias. Todo lo que rodamos dentro de la iglesia solo tardamos 5 días. Un poco triste después de tanto trabajo. O sea, 5 días para rodar y 5 días para destruirla. En el sexto día ya estaban construyendo otro decorado.
Hay una parte también que me parece muy interesante de su película. En principio todos estamos en contra de los atentados terroristas, siempre, pero claro, cuando el objetivo es un sujeto como Hitler o como Heydrich, ahí ya se establece un debate moral, ¿no?, interno, y en parte eso también nos lo cuenta su película, y lo sienten los protagonistas sabiendo que sus acciones van a tener represalias. Yeah, but it's a very different time today. We're not at war. We're not at war with anyone. Hoy en día es otra época. No es como, about, es diferente. Declared war. O sea, en ese momento era una guerra declarada por varios países. And Heydrich being a legitimate y Heinrich target. Era un blanco legítimo. No se trata de... It's not a terrorist attack. No se trata de un atentado terrorista de plantar una bomba en una estación de trenes. Es un blanco militar de un país que se ha declarado la guerra, que es muy diferente. And also the fact then that, well, leaving that aside, that these two know that there will be repercussions because of this. Yeah, I mean, I think pretty much deep down, I think they probably knew they weren't going to get away with this with their lives. I think they hoped, no but I think they kind of knew it was a suicide mission. Esperaban que sí, pero sabían que iba a haber consecuencias. Ellos no iban a sobrevivir a aquello. I think they probably didn't even think they were going to walk away from the actual assassination. Incluso pensaban que a lo mejor no iban a sobrevivir el momento de haber cometido el asesinato. Cuando están en la iglesia, a lo mejor aún esperan poder salir de aquello. Pero ellos pensaban a lo mejor que se les iban a coger en el mismo momento de su atentado. Espero que la película funcione muy bien en España y que la podamos ver de nuevo en nuestro país, puesto que me gustan mucho sus películas. Ya nos gustó Metro Manila, que la presentaba usted en Valladolid. Muchísima suerte. Yeah, exactly. Okay, thank you. Thank you.